vamos a empezar a trabajar una nueva obra en latín y esta tiene algo de especial, al menos una cosa de especial, y es que es la primera que vamos a trabajar que no está en latín clásico o cosas que son más o menos latín clásico, sino que está en latín medieval. ¿Y qué cosa más medieval que el Cid campeador, ¿no? Entonces, tenemos aquí la Historia Roderici, si lo leemos en latín clásico, que en esta época pues ya se leería, al menos en la península, sería algo así como Historia Roderici, si tenemos en cuenta que esto, tal cual como se leía en español medieval, sería tsi, no chi, como en la pronunciación eclesiástica, y luego tenemos probablemente Gesta Roderici Campidocti. ¿Vale? Entonces, bueno, vemos aquí que tiene estos dos nombres, pues nada, se le conoce de estas dos formas. Nosotros por lo general vamos a estar llamándolo de la primera forma, Historia Roderici o Roderici, como os venga bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Y bueno, aquí pequeño disclaimer. Esto que hay aquí, estos dos párrafos, son más o menos un resumen de lo que hay en el artículo de Wikipedia. Yo no soy medievalista, ¿vale? Entonces, pues no soy especialista en textos medievales, ¿vale? Yo soy clasicista. Entonces, como digo, un pequeño resumen para que sepamos dónde estamos y dónde nos metemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la Historia Roderici o Gesta Roderici Campidocti? Es una crónica biográfica, es decir, una biografía, un cuento, una historia biográfica de Rodrigo Díaz de Vivar. Como podemos suponer, Rodericus es Rodrigo, ¿vale? La obra es la biografía más antigua del Cid, es decir, esto es lo más histórico que se despacha, vamos a decir, y constituye la base del conocimiento actual sobre su figura. Se considera la fuente principal de los hechos, ¿vale? De hecho, conforme vayamos avanzando, y si habéis visto esta serie de Amazon Prime del Cid, vais a ver que hay cosas que os irán, que no os sonará de haber leído el Cid en la escuela o en la universidad o algo de eso, no sonará de eso, pero sí os sonará de la serie de Amazon, ¿vale? Y esas cosas las vamos a estar leyendo. El latín utilizado carece de alusiones eruditas clásicas. Vamos a ver que por lo general el latín que tenemos aquí es más o menos decente, ¿vale? Es decir, que la sintaxis es bastante correcta, todo es bastante correcto. Si estamos acostumbrados a leer, pues, por ejemplo, Julio César, pues este latín no se aleja tantísimo. Aún así, carece de alusiones eruditas clásicas, ¿vale? No hay esto, como voy a decir en alguna otra ocasión, es un poco de, no sé, es un poco, me da cosa decirlo así, pero una especie de latín low cost, ¿vale? Y ofrece un relato casi homogéneo de la vida del Cid que se centra sobre todo en la etapa de madurez del personaje, ¿vale? Aquí, es decir, lo que vamos a hacer nosotros aquí, ¿vale? Esto es más o menos el resumen de Wikipedia. Ahora lo que vamos a hacer nosotros. Aquí iremos traduciendo directamente el texto latino, ¿vale? Entonces, este texto latino que tenemos aquí, hay PDFs del texto, que precisamente en eso es en lo que me estoy basando yo y estoy transcribiendo ese PDF, ¿vale? Ediciones de principios del siglo XX, etc. Entonces, aquí iremos traduciendo directamente el texto latino a la vez que vamos comentando rasgos característicos del latín de la obra, ¿vale? Entonces, esto no solo vamos a estar traduciendo el texto, que como podemos ver, pues está en latín, ¿no? Latín medieval. Aparte de lo que es la traducción en sí misma, yo voy a ir haciendo comentarios sobre las cositas, los detallitos más interesantes, sobre todo las diferencias de este latín con el latín clásico al que estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, voy a estar diciendo que el diptongo, que el latín clásico es AE, pues aquí lo normal es que aparezca directamente como E. ¿Por qué? Porque ya en esta época se lee simplemente E. Vamos a ver también que, por ejemplo, hay confusiones de B y V, ¿vale? Entonces, son cosas que van a reflejar la pronunciación del castellano medieval, se va a reflejar en la escritura de este latín medieval. También, por ejemplo, nos va a salir la palabra provincia escrito así, que sabemos que el latín clásico debería ser con C. Entonces explicaremos por qué, ¿no? Cuáles son las razones lingüísticas que hacen que el escritor cometa esta falta de ortografía, ¿vale? Entonces, vamos a ir leyendo, traduciendo directamente al español, vamos a ir comentando estas cositas, entonces pues va a ser bastante
interesante, creo yo, ¿vale? Antes de empezar ya directamente con los textos, aquí pues tengo algunos enlaces para quien esté muy interesado en todo esto. Empezamos por el preámbulo, que es bastante corto, como podemos ver, y recuerda un poco a los típicos preámbulos de las obras historiográficas latinas, clásicas, ¿no? De Tito Livio, Salustio, toda esta gente, ¿no? Pero vemos que es mucho más breve, es mucho más low cost, parece, ¿no? Luego también tiene la, vamos a decir, peculiaridad de que usa algunas palabras que no son palabras clásicas, ¿no? De hecho, ni siquiera vienen en diccionarios de latín clásico. Hay que irse a o diccionarios muy gordos ya de latín en general, o hay que irse a diccionarios de latín medieval, de la baja latinidad, que es otra forma un poco más fina de decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Por ejemplo, esto de notificationis, pues no sé, es un poco pajilla mental, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Y entonces, pues hay que echarle un poco de imaginación para ver más o menos lo que quiere decir, que al final es muy fácil y se podría haber resumido en una frase, ¿no? Puesto que las gestas, las acciones de las cosas temporales, es decir, que las cosas que hace la gente, ¿no? Es decir, las cosas que hace la gente en oposición, me imagino, a las cosas que hace Dios, que son eternas, pues las cosas temporales son las de la gente, ¿no? Entonces, esas cosas que hace la gente, conforme pasan los años, se van olvidando, ¿no? Pues entonces, básicamente eso es lo que va a decir, que como las cosas que hace la gente se olvidan con el tiempo, conforme van pasando las generaciones, pues para que no se olvide, el autor va a ponerlo por escrito, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que dice, y para eso dice todo esto, ¿no? Entonces, praetereuntia. Y aquí vemos una cosa bastante curiosa, lo vamos a estar viendo todo el rato conforme vayamos avanzando, que por lo general el diptongo, lo que es en latín clásico, el diptongo AE, aparece directamente escrito E. ¿Por qué? Porque, bueno, ya en esta época el diptongo AE se leía E, ¿no? Por supuesto, ya en esta época no hay hablantes, o bueno, en España, ¿no? La gente no era hablante nativa de latín, ¿no? Entonces el latín que ellos sabían era latín aprendido en la escuela, ¿no? En la escuela o lo que sea. Y bueno, ya en esta época el diptongo latino AE clásico se leía E, y entonces era muy frecuente, y este va a ser el caso prácticamente siempre, que si se lee E, pues se escribe directamente E. Y esto no solo en casos como este, que habríamos esperado que apareciera directamente como E, sino incluso va a aparecer en la desinencia. La desinencia de la primera declinación va a aparecer muy frecuentemente, o prácticamente siempre va a aparecer directamente no como AE, sino como E. Al pasar la inmensa volubilidad de los años, es decir, otra vez, una forma muy rimbombante de decir que conforme van pasando los años, ¿no? Conforme van pasando la inmensa volubilidad, ¿qué es esto de la volubilidad? Pues básicamente lo voluble, ¿no? Que en español existe esa palabra, que yo la aprendí en Gladiator, por cierto, lo de voluble, lo que quiere decir es que caprichoso, ¿no? Es decir, que pues que los años, las generaciones recuerdan unas hazañas sí, otras hazañas no, y es un poco aleatorio, ¿no? Qué se recuerda y qué no se recuerda dentro de las hazañas mortales, de las gestas mortales, las de Dios siempre se recuerdan, ¿no? Entonces, a no ser que sean notadas bajo el espéculo, bajo el espejo, perdón, espejo, probablemente aquí más con una especie de lupa, ¿no? Es decir, pues tú, si observas algo detenidamente, pues notas las cosas importantes. Si no las observas detenidamente, pues simplemente pues, van pasando de largo, ¿no? Y luego esto de notificationis, ¿no? Que nos recuerda las notificaciones del teléfono. Esta es una de estas palabras que no aparecen en los diccionarios de latín clásico, ¿no? Entonces, pues bueno, esto será un neologismo, ¿no? Medieval o de la baja latinidad. Entonces, dice, las cosas, puesto que las gestas de las cosas temporales, conforme va pasando la inmensa volubilidad de los años, a menos que sean notadas de darte cuenta, ¿no? De hacer un remarque, ¿no?
hacer énfasis en algo, ¿no? Salvo que sean notadas bajo el espejo de, y aquí, pues, si lo miramos literalmente esto de notificatio, pues esto básicamente lo que quiere decir es que es una notificación, pues esto viene de facere, ¿no? De hacer notable, ¿no? Entonces, pues, eso es una notificación, literalmente, ¿no? Algo que se hace notable, que se nota, ¿no? Entonces, a menos que sea notado bajo el espejo de una especie de altavoz, es que no sé ni siquiera cómo traducirlo bien, ¿no? Pero se entiende. Entonces, estas cosas, traduntur oblivioning, entonces, pues algo así como acaban en el olvido, procul dubio, ¿no? Y esto es también una palabra que no es clásica, pero bueno, literalmente procul, lejos, dubio, duda, ¿no? Pues algo así como no cabe duda, ¿no? O sin duda. Sin duda acaban en el olvido, es decir, las cosas mortales que uno no se molesta en ponerlas por escrito, esas sin duda acaban en el olvido. It kirko, bueno, it circo, ¿no? Que ya se leería así, it circo o it circo, lo que sea, ¿no? Y aquí vemos que este realmente no es necesario, porque aquí ya tenemos una oración, una causal, ¿no? Entonces, pero bueno, esto hace así como todo esto que he dicho antes es muy largo, pues aquí lo retoma, ¿no? Esta relación semántica, sintáctica, ¿no? Entonces, puesto que no sé qué, por eso, y aquí tenemos el verbo, ¿no? Por eso hemos decidido, y ahora aquí tenemos los infinitivos, ¿no? Hemos decidido, y esto pues algo así como que sea tenida y que sea contenida, que sea retenida, o, masculino, ¿no? Que sea tenido y que sea contenido el linaje de Rodrigo Díaz, un hombre nobilísimo y guerrero, y las guerras llevadas a cabo por él mismo de forma viril, ¿no? Virilmente, valientemente, bajo la luz de lo escrito. ¿No? Entonces, pues bueno, todo esto que otra vez está escrito de forma un poco así de pajilla mental, pero que básicamente es eso, ¿no? Que como las cosas no se recuerdan, como no se pongan por escrito, pues que la va a poner por escrito, ¿no? Y eso, ese es el resumen de este proemio, de este preámbulo. Y ahora empieza con la genealogía, por tanto, este capítulo, si el capítulo anterior con el preámbulo era un poco así pajilla mental, este es bastante tostón porque básicamente es una especie de genealogía, bueno, una especie no, es una genealogía, entonces pues va diciendo nombres a punta pala, con el agravante de que como todos se llaman igual prácticamente, pues esto parece 100 años de soledad, ¿no? Pero bueno, dice, así pues, por tanto, el origen de su estirpe parece ser este, ¿no? Parece ser, ¿no? Como diciendo, bueno, parece ser, ¿no? A saber. Bueno, total, que dice, y ahora nos va a salir mucho todo esto de Flainus, Flainet, y vemos aquí con esta C, que lógicamente lo que representa ya en esta época, ¿no? Medieval, lo que representa sería una especie de tz, ¿no? Esto se leería Flainets, ¿no? Entonces, y bueno, esto es Lain, y luego vamos a ver también que usa muchísimo, ¿no? Todo el rato autem. Este autem que lógicamente estaba ya en latín clásico, pero que desde luego el latín clásico no se usaba tantísimo, ¿no? Entonces aquí, porque esto también está, este texto, que por lo general tiene una sintaxis bastante razonable, pero en algunas cosas, como por ejemplo la repetición excesiva de este autem, pues copia un poco el latín ya de la Vulgata y todo eso, que al fin y al cabo esta gente medieval estaba más familiarizada con la Vulgata que con Julio César, ¿no? Entonces, dice, y bueno, pues este autem es básicamente por su parte, o prácticamente incluso puede no traducirse, ¿no? Porque la repetición es tan grande que es horroroso, ¿no? Pero bueno, dice, lain calvo, y luego dice aquí multus filios. Esto lo he comprobado yo, de que no era un error mío de transcripción, y efectivamente esto viene multus. Habríamos esperado lógicamente que fuera multos, ¿no? Pero bueno, no sé. Entonces dice, Lain calvo engendró muchos hijos. De entre el número de ellos fue Fernando Flaínez y Bermudo Flaínez.
Bermudo Flaínez, ¿no? Y vemos que este autem, que esto ya es del latín clásico también, el autem, lo normal es que vaya que sea la segunda palabra de cada oración, ¿no? Entonces eso causa que muchas veces se meta el autem entre el nombre y el apellido, ¿no? Pero bueno. Bermudo Flaínez engendró a Rodrigo Bermúdez. Laín, que lógicamente en latín vemos que es FL, pero en español lo que vamos a tener es Laín, directamente con L, ¿no? Entonces, Laín Fernández engendró a Nuño Laínez. Antes creo que he estado también leyendo Flaínez, pero bueno, se me ha escapado. Laín, Laínez, etcétera, ¿vale? Rodrigo Bermúdez, y aquí vemos, por cierto, interesante, que aquí normalmente escribe Bermúdez con B, aquí lo escribe con V, ¿no? Entonces eso nos está demostrando la neutralización en muchos contextos fonéticos de B y V en el español medieval, y eso se traslada al latín también, ¿no? Entonces, Rodrigo Bermúdez engendró a Fernando Rodericki. Entonces, esto vemos que propiamente lo que aparece es acusativo y luego aparece genitivo, ¿no? Entonces esto lo podemos entender que se refiere a Fernando Rodríguez, ¿no? Rodríguez, al fin y al cabo esa terminación "ez" en español, es en portugués, etcétera. Es una especie de... no me voy a meter aquí, ¿no? Pero bueno, lo podemos entender que eso, por ejemplo, Álvarez, hijo de Álvaro, ¿no? Entonces es una especie de genitivo, ¿no? Entonces pues eso es lo que hace aquí. Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez engendró a Pedro Fernández y a una hija de nombre Eilo. Nuño Laínez recibió a esta Eilo como mujer en matrimonio y engendró de ella a Laín Núñez. Vemos, no sé, sí, aquí vemos, ¿no? Que dice Núñez, probablemente esto sería Núñez, y aquí Nuño, ¿no? Entonces, algunas veces la ñ la representa con una sola n y aquí con dos n, ¿no? Bueno. Y de ellas a Laín Núñez. Laín engendró a Diego Laínez. Diego Laínez engendró a Rodrigo Díaz Campi Doctum. Entonces, bueno, esto lo vamos a estar traduciendo como campeador, el campeador. Es decir, Rodrigo Díaz, el campeador, es ya el Cid, ¿vale? Entonces, Diego Laínez engendró a Rodrigo Díaz, campeador, de la hija de Rodrigo Álvarez, que fue hermano de Nuño Álvarez, que tuvo el castillo de Amaya, y aquí vemos, si no me equivoco, el primer genitivo de la primera declinación, que nos aparece directamente con E. Esto habríamos esperado en latín clásico AE, ¿vale? Pero ya directamente con E. Y eso es lo normal, que va a estar saliendo todo el rato, ¿no? Que el diptongo AE aparezca directamente como E. Entonces, el castillo de Amaya y muchísimas otras provincias de las regiones, ¿no? Y vemos aquí, por cierto, y esto también las primeras veces que vayan saliendo este tipo de cositas las explico, ¿no? Vemos aquí que, como sabemos, o probablemente sepamos, esto es provincia, en latín clásico era provincia, con C. Entonces, ¿por qué lo escribe con T? Pues precisamente, igual que antes habíamos dicho lo de la B y la V, ¿no? Que la pronunciación del castellano medieval influye en cómo se escribe el latín en España, ¿no? En la península. Entonces, también, como esta secuencia CI más vocal y la secuencia TI más vocal se pronunciaban exactamente igual, pues la gente no sabía muy bien cuándo se escribía TI más vocal o CI más vocal, ¿no? Entonces, pues esto es básicamente una falta de ortografía, debería ser con C. Y esto pues se leería algo así como provincia. O bueno, no tanto provincia con V, sino provincia con la B fricativa o aproximante. Luego continúa diciendo Rodrigo Álvarez. Entonces vemos que sigue habiendo un poco de confusión, que si la B, la V, e incluso pues, muchos de estos nombres
claro, las declinaciones latinas no necesariamente encajan muy bien con este tipo de nombres, ¿no? Entonces, pues, las declinaciones, las terminaciones de los casos, pues son un poco inventadas, así un poco sobre la marcha, ¿no? Entonces, pues bueno. Rodrigo Álvarez tuvo el castillo de Luna, entonces otra vez, ¿no? La E que debería ser AE, y las provincias, esto ya lo dijimos, ¿no? De Montemojón, no, Monmojón, bueno, no sé, ahora mismo no me acuerdo cómo se... O sea, cuál es el equivalente en español actual, ¿no? de esto, ¿no? Pero bueno, Monmojón o Montemojón, no sé. Y Moradillo, y me imagino que Celorigo, y Curiel, creo que es, y muchas villas en la llanura, la planicie, ¿no? Que por cierto, este planitia, si no me equivoco, en latín clásico, es de la quinta, ¿no? Entonces aquí hay una de estas confluencias de la quinta con la primera declinación y pasa, igual que por ejemplo rabies, que es en principio de la quinta, que se pasa a la primera, rabia, ¿no? La mujer de él fue Domna Teresia, ¿no? Y vemos aquí que esto lógicamente viene de domina, pero ya, bueno, si hemos visto, ya voy mezclando ahí el latín con el español, con todo, ¿no? Si hemos visto, pues por ejemplo, el Cid de Amazon, ¿no? De la serie esta del tío con la casa de papel y todo eso, pues sabemos que se llaman entre sí doña no sé qué, don no sé cuánto, esa cosa que actualmente pues es muy de pueblo, ¿no? Pero antes era una fórmula de respeto, ¿no? Don, doña, etc. Pues bueno, ese para distinguir un poco dominus, propiamente dominus, de lo que era don, doña, pues vemos que no dice domina, sino que dice directamente domna, de donde ya viene dueña, doña, ¿no? Entonces, fue doña Teresa la hermana de Nuño Laínez de Relias, supongo. Diego Laínez, padre de Rodrigo Díaz Campeador, quitó con gran y bueno, robusta virtud, fuerte valentía, poderosa valentía, entonces quitó a los navarros el castillo que se llama Auvernia, supongo, y vemos aquí, por cierto, castrum, ¿no? Que castrum, como sabemos, es un neutro. De hecho, en latín clásico lo normal es que aparezca en plural, ¿no? Castra. Y vemos ese a, que es castra, de plural neutro, ¿no? Y vemos, sin embargo, que el relativo lo pone en masculino, ¿no? Es decir, ni siquiera sabe muy bien el género de castrum, ¿no? Que es neutro y no masculino. Bueno, entonces, les quitó a los navarros el castillo que se llama Auvernia, o lo que sea, y Olver y la Piedra. Por supuesto, yo todos estos nombres de lugar y todo eso no me los sé, ¿vale? Si necesitáis hacer vuestra tesis doctoral sobre esto que estamos haciendo aquí, lo consultáis, por favor, no me echéis la culpa a mí. Luchó con los supradicti, ¿no? Los dichos arriba, ¿no? Que los acabo de decir, los acabo de nombrar aquí, ¿no? Entonces, luchó con los susodichos, los antedichos, que se dice en español, ¿no? Los susodichos navarros en campo, y vemos aquí campo que no usa la palabra ager, que es la palabra del latín clásico para referirse al campo donde se cultiva, y que lógicamente de ahí no viene el latín, es decir, el español campo no viene de ager, sino de campus, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque campus o sea, ager era el campo para cultivar, mientras que campo era un campo más específico. En este caso es el campo de batalla, ¿se entiende, no? El campo de batalla. Entonces, pues eso. Luchó con los susodichos navarros en campo de batalla y los derrotó, ¿no? Este es un verbo que va a aparecer mucho, este devicit, ¿no? Bueno, devicit, o devicit, como lo pronunciaran esta gente, ¿no? Luego dice, tenemos aquí un ablativo absoluto, ¿no? Que aparecen bastante, ¿no? Y dice, tenido literalmente, ¿no? Tenido el triunfo. Aquí triunfo no tenemos que imaginarnos
el triunfo en el sentido clásico de celebrar un triunfo, de pasearte con el ejército por la ciudad, no sé qué, no sé cuánto, simplemente pues esta victoria, ¿no? Entonces, tenida esta victoria, tenido este triunfo sobre ellos, entonces dice, así pues, tenido este triunfo sobre ellos, Semel, una vez, ya nunca más en adelante pudieron prevalecer contra él. Entonces aquí está haciendo hincapié en que él los ganó una vez y ya con esa vez ya los metió en cintura, ¿no? Ya no se le revolvieron. Y bueno, vemos aquí que, como había dicho, por lo general el latín es bastante aceptable, bastante buenecito, pero sí que tiene ya cosas más parecidas al español que al latín clásico, ¿no? Por ejemplo, este super eos para decir la victoria sobre ellos, ¿no? Pues eso queda un poco de traducción del español, ¿no? Pero bueno, y bueno, entonces pues hay muchas cosas que se pueden leer casi, ¿no? Que no es demasiado difícil, incluso si no tenemos muchísimo dominio del latín, ¿no? Desde luego es más fácil que leer Julio César o toda esta gente, y simplemente tiene el inconveniente de que aparecen algunas palabras que, como ya había dicho, sobre todo en el preámbulo, que no aparecen ni siquiera en los diccionarios normales de latín, porque no son palabras clásicas, ¿no? De la antigüedad y todo eso, y muchas de ellas se pueden deducir, otras no tanto, ¿vale? Pero bueno, por lo general es un texto más o menos fácil si sabemos más o menos latín. Bueno, entonces dice otro ablativo absoluto. Muerto este, Rodrigo Díaz, su hijo, le sucedió, y esto pues literalmente, ¿no? En la suerte del derecho paterno, ¿no? Es decir, pues básicamente que lo que yo me imagino que significa esto, ¿no? Que se te muere tu padre, pues ahora tú, como el hombre de la familia, pues ahora a ti te toca asumir todas las responsabilidades que tienen los hombres, sobre todo los hombres de la nobleza, ¿no? Pues se muere el cabeza de familia, tú te conviertes en el nuevo cabeza de familia.